veo de toda edad. Que el Señor les bendiga. A ver, déjenme un minutito acá, instalarme. Perdón, un ratito. Y ahora sí. Bueno, antes de empezar, vamos a orar. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Gracias, Señor, por este día, porque te podemos cantar, porque podemos estar aquí reunidos como iglesia tuya, Señor, buscándote, Señor, buscando conocer más de ti, aprender más de ti, seguir tus pasos para poder ser realmente, como vamos a hablar hoy, discípulos, seguidores tuyos que lleven el Evangelio, Señor, que podamos ser realmente y cumplir la misión al cual tú nos has llamado, Señor. Sé tú animándonos con tu palabra, animándonos con lo que vamos a compartir hoy, Señor, que seas tú el centro de todo. Toma control de todo este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Muy bien, ¿pueden tomar asientos, hermanos? Aunque el tema de hoy, bueno, está enfocado para el grupo de jóvenes. Hace un tiempo, el hermano Benjamín, que es el encargado de los jóvenes, realmente Dios lo usó porque ha sido de mucho ánimo esto para mí. Me pidió el apoyo con el trabajo para los grupos pequeños, ¿no? Un trabajo que ya han venido haciendo antes, el cual entiendo que los jóvenes ahorita han hecho una pausa, pero que se va a retomar. Y me pidió para poder animar a los nuevos futuros encargados de los grupos pequeños, trabajar con ellos, compartirle un poco mi experiencia, lo que yo he aprendido en los años que estuve congregando en la Iglesia Alianza Cristiana Misionera, que se trabajó con grupos pequeños. Y bueno, para mí ha sido una bendición, un privilegio el recordar, el ir a los fundamentos, a las bases, al porqué de los grupos pequeños y la importancia de en las iglesias, ¿no? Y en este caso para los jóvenes. Entonces, gracias Benjamín, porque a mí me ha animado personalmente a recordar mi propósito para que el Señor nos ha escogido a todos nosotros como creyentes y espero que también pueda animarles a ustedes. Entonces, empezando, no quiero extenderme mucho. Los grupos pequeños, ¿cómo contribuyen al discipulado? Y antes de entrar a los beneficios de ser parte de un grupo pequeño, la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ir a un pasaje que creo que todos los que son creyentes aquí o asisten acá a la iglesia lo hemos leído, lo hemos escuchado, se ha predicado y creo que para mí es el fundamento, ¿no? Del por qué los grupos pequeños pueden ser una estrategia y una forma de poder trabajar este pasaje que dice: por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen, ¿qué dice? Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Dice, enseñen a los nuevos discípulos. Creo que como todos sabemos, cuando estuvo Jesús aquí en la tierra tuvo muchos seguidores, miles diríamos, yo no sé el número exacto, tal vez algunos que son más estudiosos, ¿no? Yo soy aquí un aprendiz. Tuvo muchos lo siguieron por diferentes razones, muchos por razones tal vez equivocadas, otros por las razones correctas, pero Jesús sabemos que tuvo 12, ¿no? 12 discípulos con el que él trabajó de cerca. Él los formó, los llamó, trabajó con ellos, cada uno, si nos podemos estudiar la vida de cada apóstol, es fascinante, ¿no? Su contexto, de dónde viene, y cómo Jesús es tan personal y va trabajando con cada uno de ellos. Y ya en la recta final, cuando ya Jesús ya fue crucificado, ya va a ascender, Él les deja este mandato. Y le dicen, lo que tú has recibido de mí, lo que yo te he enseñado, tienes que enseñárselo a nuevos creyentes, a nuevos discípulos, a las nuevas personas que van a llegar a la fe. Ustedes no se pueden quedar con esto. Eso no puede ser solo para ti, y eso es para todos. Ahora, yo preguntaría, ¿ustedes creen que esto solo fue para los 12 o creen que esto aplica a todos los creyentes sin excepción?
a todos, a todo el que se llama seguidor de Jesús, a todo el que se llama creyente. Entonces, esta es una responsabilidad para todos nosotros, del que está aquí parada, del pastor, hasta el reciencito que llega, tiene que entender desde el primer día que él le entrega su vida a Cristo, que lo que él ha recibido en algún momento no se lo va a tener que guardar, lo va a tener que dar a otros. Él va a tener que compartir su fe, impartir su fe, lo que ha recibido, lo que ha aprendido, lo va a tener que compartir con otros. Entonces, ¿por qué pongo este pasaje? Porque tenemos dos opciones: creemos y obedecemos, o simplemente no, o estamos de acuerdo con este pasaje o no estamos de acuerdo. Ya cada uno lo hace delante de Dios. Pero si no tenemos claro esto, entonces los grupos pequeños va a ser un sinsentido. Porque, ¿por qué es el grupo pequeño? ¿O cuál es el objetivo del grupo pequeño? El grupo pequeño es una estrategia. Recuérdense, nunca nos podemos enfocar en métodos o formas. Es una estrategia, es una forma. Porque el objetivo principal es seguir a Jesús y ser seguidores de Cristo. Tenemos una iglesia y bueno, vamos a ir hablando de eso, pero el grupo pequeño es como una estrategia o una forma de poder llegar de una manera más cercana a los creyentes. Entonces, empezando y partiendo de esto, bueno, ya me adelanté. La siguiente diapositiva, por favor. Disculpe si estoy un poco nerviosa, de verdad. Son años que yo no me paro al frente a compartir. Para mí es un tremendo privilegio y a la vez una gran responsabilidad, porque no quiero decir algo que los confunda o alguna herejía. Dios me guarde, por eso oro y me entrego al Señor, porque para mí es de verdad, desde una bendición, un privilegio y una gran responsabilidad, pero espero que de verdad Dios sea misericordioso conmigo y pueda quedar claro. Como entendemos así, haciendo un resumen así rápido, un discípulo es, ¿qué dice? Alumno, ¿no? Un aprendiz, alguien que sigue a alguien, ¿ya? Un discípulo es aquel que se disciplina a sí mismo en las enseñanzas y prácticas de otro. Tú sigues a otro, no sé, tal vez un ejemplo ahora, de repente, no sé si aplica tanto, pero hay personas que les gusta un tipo de música, por ejemplo, o un artista y lo siguen y aprenden de él y saben todo de él y les gusta su estilo y su música, o no sé, pensando en una carrera, ¿no? De repente, no sé, Christopher, algún economista que es así súper top y de repente le apunta a ser como ese economista o más que ese economista y investiga de él y sabe de él y quiere ser un seguidor de sus enseñanzas, de su concepto, pensando en lo secular. Si tú te llamas un discípulo de Cristo, pues tú debes entrenarte en las enseñanzas y prácticas de lo que Cristo nos ha dejado a través de su palabra. Eso es un seguidor. Tú anhelas, tú quieres seguir y tú quieres ser como Jesús, si te llamas discípulo o seguidor de Cristo. El punto de partida para ser un seguidor de Cristo es el nuevo nacimiento. O sea, si no has nacido de nuevo, es muy difícil entender y abrazar este concepto. Tienes una nueva vida en Cristo y desde que te encuentras con Cristo, de ahí en adelante tu vida cambia. No puede ser la misma. Y de ahí en adelante ya no se trata de ti, se trata de Él y de seguirlo a Él. Seguimos a Jesús. No seguimos al líder de jóvenes, no seguimos al pastor, ellos son las autoridades puestas por Dios, pero a quien seguimos es a Cristo. Y ellos siempre nos tienen que apuntar a mirar a Cristo. Todo lo que hacemos lo hacemos por Él, para Él. Él es nuestra motivación. Eso es un discípulo. Entonces, siguiente diapositiva. Ya, un discípulo sigue a Jesús. Aquí, solo recordando algunos conceptos, ¿no? No se trata de religión, sino de una relación íntima donde buscamos ser como Él. Aquí es una línea bien delgada, porque a veces podemos caer en la religiosidad, ¿no? Podemos caer en venir, asistir, ser parte de muchas cosas, hacer muchas cosas para Dios, pero no entender que se trata de una relación con Cristo, donde lo que hacemos lo hacemos por Él y para Él. Y mientras más lo conocemos, más lo amamos. Mientras más conocemos quién es Él, ¿qué Él ha hecho por nosotros? Nos sentimos más deudores. Mientras más nos acercamos a Él, más vemos nuestro pecado. Mientras más nos acercamos a su luz, más vemos nuestra oscuridad. Mientras más lo conocemos, más le amamos. Y todo se va a tratar de Él y todo lo vamos a hacer por Él. Por eso es que ustedes pueden saber de algunos misioneros o gente que hasta da su vida por Cristo. Se va a los países no alcanzados y mueren. Yo no sé, hace un tiempo vino un hermano y nos compartió de cuántos misioneros morían al día por la causa de Cristo. Y tú dices, ¿quién se atreve a hacer algo así? ¿Cómo puedes llegar a tal punto de dar tu vida por alguien?
tienes que amarlo profundamente, tienes que conocerlo a tal punto que estarías dispuesto a dar tu vida por él. Uno de los pasajes el pasaje con el que yo me convertí fue ese, ¿no? Este es en Romanos 5:8, ¿no? Que dice, difícilmente da la vida uno a alguien por alguien bueno, ¿no? O sea, y si lo das, de repente por alguien bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es increíble. Y eso a mí me tocó el corazón, porque Él dio su vida por mí. ¿Cómo yo no dar mi vida para Él, no? Entonces, eso es un discípulo. Ahora, entramos a lo más importante, que es el tema y lo que me pidió hoy Benjamín, poder animarlos. Siguiente diapositiva acerca de los grupos pequeños, ¿ya? El grupo pequeño es una idea nueva. Estuve investigando un poco, leyendo un poco a algunos teólogos como el pastor Piper, Mahaney, el pastor Timothy Keller, y ellos le dan en estos pasajes algunos fundamentos para el trabajo de grupos pequeños, ¿ya? Entonces yo quiero leer un par de ellos, que es Colosenses 4:15, vamos a Colosenses 4:15. ¿Sí me escuchan, no? Ya, dice así. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Mucho del trabajo que se hizo en el Nuevo Testamento, cuando ya Cristo se va y deja a sus seguidores, es que también hubo en casas. Cuando vamos a Hechos también, otro ejemplo, Hechos 2, vamos a Hechos 2, del 42 al 47, los últimos versos vamos a leer. Ya. Dice así, voy a leerle a partir del 44. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice, compartían el pan en los hogares. En la primera predicación de Pedro se dice que se convirtieron 3,000. ¿Ustedes creen que 3,000 entrarían en una casa? No había forma de que entraran 3,000 en una casa. Entonces, de ahí se cree que también había un trabajo en paralelo en grupos, ¿no? Y se reunían también en casas y ahí continuaban impartiendo la fe, las enseñanzas de Cristo y hacían una vida en comunidad. Dice que compartían el pan, tenían muchas cosas en común, ¿no? Entonces, no es que sea una idea nueva el trabajar en grupos pequeños, ¿ya? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y otro pasaje que, bueno, se los voy a explicar, pero si ustedes quieren lo leen, que está en Éxodo 18, del 13 al 23, que es uno de los pasajes que en la iglesia donde yo congregaba, pues lo usaron como un fundamento bíblico para el trabajo en grupos pequeños o el trabajo celular que le decían, es cuando Jetro, tal vez no lo han leído, pero les resumo y ya ustedes lo leen para que vean que no estoy inventando, Jetro va a visitar a Moisés. Y dice que Moisés legislaba desde el día hasta la noche. O sea, él no paraba porque eran pues, no recuerdo el número exacto, pero estamos hablando de miles, ¿no? 100,000, ¿no? El pueblo de Israel. Entonces, Jetro le dice, ¿qué estás haciendo? Le dice, te vas a terminar acá consumiendo porque estás todo el día impartiendo, resolviendo problemas. Venían a Moisés y le daban todo resolvía Moisés con el pueblo de Israel. Entonces Jetro le sugiere y le dice, no, lo que tú vas a hacer es distribuir, vas a poner a una persona encargada de 1,000, otra de 100, otra de 50 y otra hasta de 10. Y ellos se van a encargar de hacer lo mismo que tú estás haciendo y las situaciones más complicadas, más difíciles, ya tienen que venir a ti. Tienes que apoyarte en personas, eso sí, personas idóneas, personas que teman, ¿no? Que teman a Dios, que compartan el sentir de Moisés, ¿no? Y él le dio esa estrategia y Moisés lo hizo y en Deuteronomio lo vuelve a repetir, ¿no? Moisés. Y eso fue de una gran bendición para él. Entonces, ¿por qué? Porque cuando la iglesia empieza a crecer, bueno, aquí somos una iglesia, no tengo el dato exacto, pero creo que son más de 100 personas, ¿no? Entonces, imagínense al pastor atendiendo a los 100.
O sea, aunque él quisiera y quisiera tener toda la disposición, no podría. Imagínense a Benjamín, ¿cuántos son más o menos? Creo que 50, 60, ¿no? El promedio. Entonces, imagínate a Benjamín atendiendo a los 50 o a los 60 jóvenes que tiene él a su cargo ahorita como presidente de los jóvenes. No podría, no se daría abasto, por más que él quisiera. Entonces, la idea de tener grupos pequeños es ese, que él pueda tener un grupo de líderes, obviamente en oración, dirigido por Dios, que puedan también cuidar de ustedes, de los jóvenes, ¿no? Entonces ahora vamos, ¿qué beneficios? Pero ¿qué beneficio me puede dar a mí, hermana, pertenecer a un grupo pequeño? ¿Ya? Y de eso quiero hablarles ahorita, ¿no? Primero, y esto les pasa, creo que a todos nos ha pasado. No sé si de repente a algunos no, y si es así, qué bueno, pero a mí me ha pasado, ¿no? La multitud, ¿qué es? Queremos evitar el crecimiento doloroso al pasar desapercibidos en el culto. Es fácil llegar al culto, que el culto termine y irnos, como si no existiéramos. No, a lo más saludar a alguien y ya. Es fácil pasar desapercibido en la multitud, pero en un grupo pequeño no puedes pasar desapercibido. Si llegaste con cara triste, si llegaste contento, si hay algo, se te va a ver, se va a notar, ¿no? Se va a notar. Entonces, además no solo es eso, sino que puedes llegar, entrar y salir y no estás realmente relacionándote con tus hermanos en Cristo. La palabra de Dios dice que nosotros vamos a ser conocidos por el amor que nos tenemos los unos por los otros. O sea, la gente va a saber que somos seguidores de Jesús por el amor que nos tenemos los unos a los otros. ¿Y cómo eso se puede dar si tú llegas, escuchas y te vas? Si no te estás relacionando, si no estás formando comunidad, si no estás siendo parte de la familia de Cristo, vinculándote, relacionándote con otro hermano o otra hermana. Proverbios 27:17 dice, hierro con hierro se afila, ¿no? Así es el hombre con el hombre. Es una necesidad imperante relacionarnos con otras personas, porque aún ahí Dios pule nuestro carácter. A mí me ha tocado en los grupos pequeños que no siempre están las personas con las que tú haces clic, ¿no? O con las que tú tienes cierta afinidad. A veces son personalidades diferentes, formas de ser diferentes y muchas veces pueden haber roces, pero eso es bueno y necesario, porque así vas trabajando en tu amor a tu hermano, ¿me entienden? El hecho del cuidado a otro. Es importante relacionarnos los unos porque eso nos lleva a crecer, a madurar. ¿Cómo amar a alguien? O sea, es fácil querer a los que te caen bien o a los que eres cercano, pero al que no. Entonces, el grupo pequeño es una linda oportunidad para poder realmente conocer, integrarte y no quedarte en esa actitud de solo llegar, sentarte e irte, ¿no? Ese es un beneficio y te va a ayudar, créeme que te va a ayudar a crecer. Una de las cosas que a mí me ayudó mucho a crecer fue eso, tener que interactuar con diferentes personalidades, formas. Me acuerdo que cuando yo tuve a mi cargo un grupo pequeño, las chicas que me tocaban eran mi antítesis total. Yo era así sobria, seria, y ellas eran pues, era una locura total, ¿no? Su forma de ser era totalmente diferente, ¿no? Y para mí era difícil, pero yo decía, pero ¿cómo puede ser difícil si es mi hermana en Cristo? Tengo que amarles, ¿no? Y ahí fue todo un desafío para mí aprender a amarles, conocerles, poder ayudarles en su fe también, transmitir lo que yo había aprendido. Entonces, ese es un beneficio, que no te quedas ahí solo, ¿no? Siguiente, diapositiva, otro. Eso también es algo que puede pasarnos mucho, ¿no? Dice la tendencia a la pasividad después de sermón. Podemos ser consumidores de sermones. Podemos escuchar 10, 20, 30 sermones y ahí queda. Y ahí queda. Pero en un grupo pequeño, al escuchar, al impartirse la palabra, al poder ir conociendo más de Cristo, ahí hay la oportunidad de preguntarse, de ver cómo te habló el Señor, o qué entendiste, o qué acciones vas a tomar frente a lo que hemos compartido en ese momento, ¿no? Ahora, no es que, me acuerdo que también, bueno, no sé cómo lo manejan aquí, pero a veces en los grupos pequeños lo que hacíamos era traíamos la prédica del domingo y, oye, ¿qué tal? ¿Qué tal la prédica? Nos sentábamos y comer, ¿qué tal la prédica del domingo? Y ahí te das cuenta que algunos no habían asistido al domingo, ahí te das cuenta que algunos no habían ni escuchado, algunos ni siquiera se acordaban el título de la prédica, otros habían entendido una cosa, otros habían entendido otra cosa, y de verdad que era una linda oportunidad para poder hablar y compartir y no quedarse solo en ser esos oidores pasivos, ¿no? Que escuchan, salen y de ahí se olvidan, ¿no? Entonces,
Eso es algo que ayuda mucho también, los grupos pequeños, ¿no? Siguiente. Dice, este también es algo que puede ser de mucho beneficio, ¿no? Se pueden evadir, dice, las crisis redentoras. Esto lo explica el pastor Piper, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de crisis redentoras, ¿no? Cuando estás en una prédica, ¿no? Supongamos, el Espíritu Santo te habla, o algo que comparte el pastor o el líder que esté compartiendo te toca el corazón, o te das cuenta, te confronta con un pecado, con una acción, con alguna situación, y Dios toca esas fibras que debe tocar, porque su palabra está llegando a tu corazón. Por ahí salen unas lagrimitas, o por ahí tu rostro cambia. Dentro de la multitud, de repente, nadie se da cuenta. Pero si eso pasa en un grupo pequeño, lo primero que uno va a hacer es, ¿estás bien? Acercarte a la persona y preguntar qué pasó, cómo le puedes servir, cómo le puedes ayudar, aún saber, ¿no? De alguna manera qué es lo que está pasando o de qué manera Dios está obrando en su vida, ¿no? Si, bueno, tiene la libertad de compartirte, ¿no? Pero si no hay esa cercanía, a veces escuchas, Dios te puede hablar, sales y queda ahí, muchas veces queda ahí y ya se cierra, ¿no? Pero si hay alguien que termina presionando ese botoncito, preguntando, yendo un poquito más allá, que está cerca, te puede ayudar a de repente ir un poco más allá de lo que Dios te estuvo hablando o ministrando a través de un culto de domingo, por ejemplo, ¿no? El siguiente otro es, en un grupo grande se tiende a rechazar los esfuerzos de una aplicación personal. ¿Qué quiere decir? Escuchas la prédica, pero no aterrizas esa prédica a cómo afecta eso, por ejemplo, hoy en tu vida universitaria. ¿Cómo afecta eso hoy en tu relación con alguien, ¿no? ¿Cómo afecta eso, lo que has escuchado, la prédica, en tu relación con tus padres, con tus amistades, en las diferentes áreas de tu vida, ¿no? De alguna manera, en un grupo pequeño, al ser pocos, se puede conversar y compartir cómo lo que se ha compartido, ya sea en el grupo pequeño o en un culto de domingo, cómo lo estás aplicando a tu vida, cómo está afectando la palabra de Dios a tu vida, ¿no? Y podemos saber a ciencia cierta cuánto la palabra de Dios está llegando a nuestra vida. Otro es este de acá, que tienes la oportunidad de hacer preguntas. En una prédica no puedes hacer preguntas, a veces podría darse que hay ciertas dudas o hay ciertas inquietudes, puedes llegar a tu grupo pequeño y lo primero que puedes hacer es compartir a tu líder, ¿no? Al que está a cargo, oye, mire, el domingo el pastor compartió de esto, pero me quedó esta inquietud, o esto no me quedó claro, ¿no? Y ahí pueden conversarlo, compartirlo, de repente otro te dice, no, pero sí, ¿no? Otro lo entendió de una manera y se van nutriendo, y se van bendiciendo con lo que Dios les va hablando a cada uno. Hay ese espacio para preguntar, para aclarar dudas, aún para profundizar más en lo que la palabra, en lo que vayan ustedes aprendiendo en la palabra de Dios, ¿no? Y otro más, y este es algo que yo sí considero que a mí de manera personal me bendijo mucho y al que puede costar mucho hacer, ¿no? Hace falta la rendición de cuentas para dar seguimiento a tus resoluciones. Por ejemplo, ¿no? Si yo estoy luchando con la pornografía, ¿no? Que eso es una realidad a todo nivel, ¿no? Y yo he tomado la resolución de darle la batalla. ¿A quién le rindes cuentas? ¿A quién le compartes tu lucha? ¿Quién va a estar ahí para decirte, estoy orando por ti, no caminas solo? ¿O cómo vas con esto? ¿No? Eso, o eso, estoy luchando con el enojo, ¿no? Y Dios me va mostrando que tengo que trabajar eso en mi vida, ¿no? Tener a alguien que de alguna manera cada cierto tiempo te va a preguntar, ¿cómo vas con eso? ¿Cómo vas con esa actitud en tu corazón? O lo que Dios esté haciendo, ¿no? Sabes que vas a rendir cuentas, es muy importante. Saber que alguien va a estar ahí al pendiente para que tú le rindas cuentas. Yo me acuerdo que cuando recién empecé a participar en el grupo pequeño, eso fue para mí lo más chocante, cuando venían y me hacían preguntas, de alguna manera de mi vida personal, ¿no? Yo me acuerdo que la primera fue con el pastor, me acuerdo, y yo me acuerdo que le decía, yo te tengo que contestar, le decía, todavía era así toda, ¿no? Y me decía, bueno, si quieres un consejo, pues mi consejo va a ir hasta donde tú me permitas saber cómo estás con tu vida, ¿no? Y eso fue difícil porque a veces no nos gusta, ¿no? Compartir cómo estamos o lo que estamos luchando, o muchas veces queremos guardar una apariencia, ¿no? De que estamos súper bien y a veces que los líderes somos los más santos
o que no nos equivocamos, o que no luchamos, ¿no? Y no es así, ¿no? Que puedan verte frágil, que puedan ver que tú batallas, que tu fe es real, que tu fe es genuina, y que puedas saber que alguien puede venir y preguntarte y saber cómo estás, ¿no? Con diferentes áreas de tu vida, con lo que puedas estar luchando, ¿no? Es un cuidado que se puede dar de una manera más cercana en un grupo pequeño. Rendir cuentas a alguien, obviamente no a cualquiera, tiene que ser alguien o sea, en este caso, si es tu líder de grupo pequeño, pues tiene que haber esa confianza para poder compartir tus luchas, tus cargas, y saber que puedes compartir con alguien tu día a día de fe, porque la vida cristiana es una batalla, ¿no? Pablo decía al final, ¿no? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Si vemos la vida de Pablo, Pablo se rodeó de muchas personas. Pablo no caminó solo, a pesar de que discipuló a muchos, él al final llamó a Timoteo, él compartió su vida también, ¿no? Él mismo también les abría su corazón a sus seguidores y les decía cómo se sentía, el desánimo también que podía tener. Él también rendía cuentas de alguna manera. Todos necesitamos ser cuidados, todos, desde el pastor hasta el recién nuevito que llega, necesitamos cuidar y ser cuidados. Entonces, esta es una linda oportunidad para poder también compartir, ¿no? Y abrir tu corazón, el rendir cuentas. El siguiente, este último, que también es muy importante, y aunque sabemos que la iglesia tiene grupos de oración, y eso de verdad es algo muy lindo que la iglesia tiene, se mandan oraciones específicas y se ora constantemente por las peticiones específicas que los hermanos presentan. En un grupo pequeño también hay esa oportunidad de juntos poder orar, juntos poder compartir necesidades específicas que tú puedas estar pasando, ¿no? A veces es triste que te enteras que alguien perdió a un familiar o tienen algún familiar enfermo, alguna situación complicada está pasando y nadie lo sabe. Pero en un grupo pequeño es difícil que eso se pase, porque como siempre hay el compartir, el preguntar, el ver cómo van, pues ese tipo de cosas van surgiendo y uno puede ir orando, apoyando en oración, orando juntos. Entonces, también, ¿no? El poder orar de una manera más íntima, con un grupo de personas que sabes que va a estar respaldándote de manera constante en oración, también es un beneficio que te puede dar el grupo pequeño. Y lo último, ya que es aquí, ¿no? Que ciertas precauciones, que lo puse al final porque no quería dejar de mencionarlo, que es que los grupos pequeños deben promover un compromiso con la iglesia local. Aquí a veces se puede caer en que el grupo pequeño se vuelve la mini iglesia, ¿no? O mi líder se vuelve ya la máxima autoridad y ya el pastor pasa a un segundo plano, o primero mi grupo pequeño y el resto no me interesa. No, todo lo contrario, imagínate, el grupo pequeño debe incentivarte y motivarte a congregar, a ser parte de todo lo que la iglesia hace ya en grupo, de realmente tú ser una comunidad con todos los creyentes. Entonces, cuando un grupo pequeño empieza solo a centrarse en sí mismo y no tiene el deseo o el corazón para poder también que otros lleguen también, ¿no? Que conozcan de Cristo, porque ese es el desafío, que lo que tú estás viviendo, que lo que tú estás experimentando con Cristo, tú lo puedas transmitir a otros, ¿no? Es más fácil invitar a algún amigo, a algún vecino, ¿no? A un grupo pequeño de repente, ¿no? Porque ya tiene cercanía contigo, va a estar ahí a tu lado, tú lo vas a acompañar y van a compartir, a veces hay más libertad. Y muchas veces llegan gente nueva a los grupos pequeños y ahí se van convirtiendo, van creciendo, van avanzando, pero tienes que insertarlos a la vida de la iglesia y tienen que ser parte de la iglesia también, tienen que amar a su iglesia, amar a sus líderes, amar todo lo que implica ser parte del cuerpo de Cristo. Otro es la confidencialidad, ¿no? Tiene que haber hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Los grupos pequeños muchas veces se llegan a compartir y abrir muchas cosas, muchas personas pueden abrir su corazón, compartirte, y hay que aprender a ser muy discretos y cuidar eso, ¿no? Desde el líder hasta los que son partes. Imagínate que se habla y de pronto toda la iglesia sabe lo que pasó con tu vida, que sería terrible, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con eso, cuidar de eso. Y si en tu grupo pequeño no se promueve el evangelio, si en tu grupo pequeño no apunta a mirar a Cristo, a conocer más de Cristo, a crecer más en Cristo, ahí levanta la mano, ¿no? Porque no debería ser así. Todo debe apuntar a que tú sigas creciendo en el Señor, a que tú ames a Cristo y quieras seguir como Él y que tu corazón quiera que otros más lleguen a ser como tú lo estás viviendo. Así como poder decir como Pablo, ¿no? Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo, ¿no? Poder llegar a ese punto. Bueno, no es como una prédica como tal, pero era un compartir para ustedes. Espero que puedan considerar, ¿no? Lo que les he podido compartir.
que puedan realmente verse animados, chicos, en ser parte de un grupo pequeño y experimentar la vida de iglesia de esa forma. Ya, muchas gracias y Dios les bendiga.